Buenas tardes, este es el video explicativo para el taller 4 de la materia electrónica industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el proyecto curricular de ingeniería electrónica. Los integrantes del equipo que realizaron este laboratorio son Jorge Mario Guaqueta y Juan Sebastián Molina, quien les habla. El taller 4 corresponde a un proceso químico industrial en donde se utilizan tres sustancias, un reactivo y agua desmineralizada para realizar cuatro productos: P1, P2, P3 y P4. Estos a su vez tienen voltajes de entrada para que los tanques correspondientes a cada sustancia, las válvulas que permiten la salida de la sustancia dentro del tanque, están de la sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3 y el reactivo son proporcionales. Son proporcionales de acuerdo a un voltaje de entrada que entrará a una ecuación dada en el documento. Una consideración para este taller es que las ecuaciones dadas en el documento, en el archivo de Excel, no cumplían algunos porcentajes que se pedían en la tabla, entonces se decidió utilizar las ecuaciones que también se modificaron en el taller 13, entonces se utilizaron las mismas ecuaciones. El proceso está escrito acá en varios pasos. Entonces primero se debe programar el tipo del producto, si es P1, P2, P3 o P4. Se debe accionar un pulsador de marcha o inicio e inmediatamente debe abrir la válvula EB5, que es la que permite el paso del agua desmineralizada al tanque mezclador. Durante un tiempo anotado anteriormente en cada producto en las tablas dadas acá, entonces por ejemplo para la sustancia 1 en el producto 1 es el 20%, la sustancia 3 el 80%, el reactivo el 30%, el agua el 70%, el tiempo serían 7 segundos, cada segundo desocupa un 10%, entonces ese es el tiempo que corresponde para la válvula EB5 que esté abierta. Después la válvula de EB5 se cierra. Estas válvulas, pues está la válvula de EB5, que es el tanque del agua, y el tanque mezclador EB6 son on-off, entonces se cierran automáticamente. Después inicia el calentamiento del agua del tanque mezclador. Después se debe alcanzar la temperatura máxima, que también está dada en la tabla y también está dada por una ecuación dependiendo de un voltaje de entrada. Entonces cuando llegue a esta temperatura máxima final se mantiene hasta que se mezclen todas las sustancias que forman el producto sin incluir el reactivo. Después se agregan las sustancias una por una, siguiendo el orden en que está en la tabla. Entonces, por ejemplo, para el producto 1, como mostré anteriormente, sería primero la sustancia 1 y después la sustancia 3. Aquí lo dice. Las válvulas se abren lentamente de acuerdo a los porcentajes establecidos y cumpliendo pues la ecuación 1 que se muestra en el informe en la sección anterior. Simultáneo a la entrada de la primera sustancia, cuando esté entrando la primera sustancia, el mezclador se debe activar. Aquí nos dice que luego de que cada válvula llega al porcentaje de apertura establecido, se considera que la cantidad de sustancia requerida ha pasado, así que la válvula se cierra rápidamente. Luego de que todas las válvulas han cerrado, la temperatura debe bajar a temperatura ambiente. Bueno, primero, como lo dice acá, el agitador continúa la mezcla durante un tiempo T1 hasta que se logra la mezcla adecuada de las sustancias. Después se detiene el mezclador y la temperatura dentro del tanque se reduce lentamente hasta bajar a la temperatura ambiente, que es 25 grados centígrados en este caso. Después de que la temperatura dentro del tanque mezclador alcanza la temperatura ambiente, abre la válvula EB4, donde permite pasar el reactivo. También dependiendo, esta es proporcional, entonces depende del voltaje de entrada del sensor que esté en él, y esta nos dirá cuánto porcentaje hay que desocupar del tanque. Nos dan otra ecuación que también se utilizaron las modificadas en el taller 3. En el informe se especifica cómo se modificaron las ecuaciones. Después de que cierra EB4,
se cierra rápidamente, y así se asegura el paso total del reactivo, pues ya que son válvulas proporcionales no se pueden cerrar lentamente, sino se deben cerrar rápidamente, porque si no pasaría más sustancia de la necesaria. Después nuevamente arranca el mezclador y permanece así agitando durante un tiempo la mezcla dentro del tanque mezclador por un tiempo T2, que T2 debe ser mayor a T1, que T1 es el tiempo que está acá, que debe durar el mezclador activo después de las sustancias. Después de esto, transcurrido T2, el producto está terminado. Entonces se deja el reposo nuevamente durante un tiempo T1, y luego del reposo del producto, la válvula EV6, que es la que corresponde a la que deja salir la sustancia del tanque mezclador, esta es una válvula on-off, entonces deja salir la sustancia final. El vaciado de este tanque corresponde a la apertura de esta válvula EV6 3 veces. El tanque tiene una capacidad de 2500 litros, de los cuales se llenan 2400. Entonces en cada apertura de esta válvula salen 800 litros del producto. Después de que finaliza el producto, queda listo para una nueva programación y fabricación. Debido a que es un proceso químico, si se elige, si se programa el mismo producto, si estaba fabricando el producto 1 y vuelvo a elegir el producto 1, no debe haber limpieza, pero si tengo un producto diferente debo hacer limpieza, y para la limpieza, si son productos diferentes, corresponde a este proceso. Primero se realiza la apertura de la válvula EV5, que permite el paso del agua desmineralizada hacia el tanque mezclador. Se abre durante un tiempo T3. Este tiempo T3 es considerado por el programador, nosotros lo consideramos un tiempo el cual desocupará todo el tanque del agua. Allí desocupa todo el tanque del agua. Entonces, después de que apenas comienza a llenarlo, se comienza a calentar, comienza a subir la temperatura dentro del tanque y agitarse el mismo. Después cierra la válvula y simultáneamente apaga el agitador y apaga las resistencias calentadoras, todo al mismo tiempo. Después vacía todo el líquido del agua, en este caso el agua, porque estamos en limpieza, la operación de limpieza, abriendo EV6. Esta vez solo EV6 se debe abrir una vez durante un tiempo T4. Este tiempo T4 también se considera el cual desocupe todo el tanque, y nuevamente repite el proceso. El proceso que ingresa el agua se hace 2 veces. Entonces, después de que finalizan la limpieza, debe iniciar el producto seleccionado. Entonces, de acuerdo a esto y de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, en esta tabla de las consideraciones de los productos, por ejemplo, para producto 1, sustancia 1 es el 20%, sustancia 3 es el 80%, el reactivo es el 30%, el agua el 70%, la temperatura 1 en nuestro caso es 29.056 grados Celsius, el producto 2 es 40% del tanque que se va a desocupar, se utiliza la sustancia 2, que se desocupa el 60%, el reactivo se desocupa el 60% y el agua es mineralizada el 40%. En este caso la válvula del agua estaría abierta 4 segundos. Para el producto 3 se utiliza la sustancia 2, la sustancia 3, el reactivo y el agua durante un tiempo T3 que es 65, durante una temperatura T3 que es 65.795 grados Celsius. En el producto 4 pues se utilizan todas las 3 sustancias, sustancia 1, sustancia 2 y sustancia 3, también el reactivo con un 80% que se desocupa el tanque y el agua que es el 20%, en este caso serían 2 segundos, y una temperatura T4 que son 88.163 grados Celsius. Con estas consideraciones se realizó la simulación en el programa AC1131 para el PLC-ABB que se encuentra en la Universidad Distrital. Entonces aquí vemos el HMI que está conformado por los diferentes tanques: el tanque del agua, el tanque de la sustancia 1, sustancia 2, sustancia 3, el reactivo, cada uno con un color diferente, más adelante lo veremos, cada uno con su respectiva válvula. En este caso
acá está el tanque del mezclador. Entonces en este caso EB1 para la sustancia 1, EB2 para la sustancia 2, EB3 para la sustancia 3, EB4 para el reactivo. Estas 4 válvulas son proporcionales, como lo dije anteriormente. La válvula del agua EB5 y la válvula del mezclador EB6. También cuenta pues el mezclador que va a agitar la sustancia dentro de este tanque, y las resistencias calentadoras. Adicional se agregó una especie de termómetro, la cual nos va a indicar la temperatura a la que se encuentra el tanque mezclador, y de acá un recipiente donde va a desocupar la sustancia que está en el tanque mezclador. Entonces ahora procedemos a la simulación. Presionamos F5, cuando presionamos F5 corremos la simulación. En este caso los tanques van a comenzar su llenado y nos va a indicar que debemos programar un producto. Entonces ahí cada tanque se llena, como lo vemos, podemos ver la sustancia, todas las sustancias reactivo y el agua están de colores diferentes, y aquí tenemos los testigos, los diferentes testigos en el HMI, que nos van a indicar cuándo debemos pulsar en la parte de control, cuándo debemos pulsar algo, y los testigos cuando está en funcionamiento la producción, que se enciende durante todo el proceso de producción, la limpieza, que se enciende cuando se esté realizando el proceso de limpieza, y el vaciado cuando se esté vaciando el tanque mezclador, en este caso EB6. Hay un testigo para cuando está activa cada válvula, en este caso EB1, EB2, EB3, EB4, EB5, el mezclador. Y la operación del mezclador es cuando el mezclador se está moviendo, está agitando la sustancia. Y el testigo final del proceso, que es ya cuando finalizamos un producto, cuando se termina de vaciar el tanque del mezclador. Este testigo es intermitente. Adicionalmente, tenemos para subir una especie de potenciómetro, un mecanismo para subir el voltaje. Entonces este testigo nos indicará cuándo debemos pulsar algo de este mecanismo. Se enciende este testigo y adicionalmente se enciende alguno de estos dos testigos si necesitamos subir el voltaje o bajar el voltaje. Así con las sustancias y el reactivo de igual manera. Se activa cuando debemos pulsar algo del mecanismo de la sustancia 1. Entonces estos testigos nos indicarán hasta cuándo debemos pulsarlo y cuándo. También pues podemos observar el valor de la temperatura en grados Celsius, el voltaje que estamos asignando acá numéricamente, y así para cada válvula, y para cada sustancia el voltaje respectivo para cada una de ellas. Tenemos el pulsador de inicio de producción. En esta parte tenemos una especie de display, la cual nos indicará qué producto estamos realizando, una llave de producción o limpieza. La parte verde de esta llave nos indica en qué parte estamos, y un pulsador de inicio de la limpieza. Entonces en este momento también tenemos un pulsador de emergencia. Entonces primero vamos a explicar el diagrama GraphSet utilizado. Aquí están las diferentes variables utilizadas, aquí están las diferentes acciones utilizadas. Estas acciones están programadas en texto estructurado. Cada una de ellas pues va a tener su respectiva lógica. Y este fue el diagrama GraphSet utilizado. En este caso pues sensores son algunos de los testigos de los pulsadores. En este caso vamos a llenar los tanques. En el inicio, cuando se comienza el programa, se llenan los tanques automáticamente. Aquí vamos a seleccionar el producto. Si el producto, aquí vamos a verificar el producto después de esta acción de programar el producto.
En el primer producto pues no tenemos que censar si el anterior o alguno de ellos, entonces se pasa automáticamente a iniciarlo. Si ya llevamos más de un producto, si se debe verificar el producto, entonces estará en este step, el cual nos dirá si el producto es igual o diferente. Si el producto es igual, va a ser su proceso correspondiente a cada producto. Acá tenemos el correspondiente si es el producto 1 y hemos pulsado inicio, y más adelante observaremos por ejemplo este que si el producto 2 también tiene su secuencia, es muy parecida a la de los diferentes productos, y así hacia la derecha están los demás productos. En este caso vamos a explicar el producto 1 y un poco y la limpieza, ya que los demás productos son muy parecidos. Entonces si hemos elegido el producto 1, si es el primer producto pues seguirá por acá. Si es el mismo producto, si ya llevamos más productos, si es el mismo producto, también seguirá por acá. Entonces cuando nos dice que hemos pulsado el producto 1 y el pulsador de inicio, comenzará. Entonces lo primero que debe hacer es llenar el tanque del agua un tiempo específico. Entonces aquí primero verifica si el tanque tiene la cantidad suficiente de agua. Entonces sabemos que debe desocupar un 70%. Lo que hacemos es verificar si hay un 70% de la cantidad de sustancia dentro del tanque, siendo 100% el llenado completo del tanque. Y si hay una cantidad inferior a esta, tendremos que hacer el llenado. Entonces aquí tenemos una variable que se llama no llenado del tanque del agua. Si está true, si es verdadera, dependiendo de esta verificación, no debemos llenarlo, significa que está más del 70%. Entonces en este caso se asignan los tiempos, porque es por unos tiempos. Entonces para el tanque del agua son 7 segundos, que es una temperatura, un tiempo 1, lo llamamos tiempo 1. Vamos a ir desocupando el tanque del agua. La variable kdt de agua es para el testigo de la válvula, y el que vemos allá cuando se activa la válvula. Y bueno, así con estas variables son diferentes testigos. Después de que termina el tiempo, significa que ya terminó de pasar, en este caso el 70% del tanque del agua. Entonces procedemos ahora a, se debe subir la temperatura. Entonces en este caso tenemos una pequeña rutina con pulsadores. Entonces primero procedemos a subir el voltaje de la temperatura, simulando así el sensor. Después de que llegamos con el voltaje a la temperatura máxima que hemos decidido en el producto 1, por ejemplo es 29.05 grados Celsius. Entonces pulsador subir temperaturas, esta variable pst nos va a subir el voltaje de la temperatura. Si el voltaje es mayor o igual a 7.9, significa que ya hemos llegado, y si no, observaremos que esta rutina, si no, se va a ir por acá, significa que todavía es temp. Vamos a calcular la ecuación con la temperatura, pero no vamos a realizar ninguna acción, solo calcularla para mostrarla en el display. En caso tal de que ya sea la temperatura máxima, vamos a subir de una forma animada el termómetro. Entonces primero asignamos el valor del voltaje. Cuando llegamos al voltaje máximo, de una forma animada o simulada, hacemos que esta temperatura llegue a la temperatura indicada por la ecuación, que es esta rutina de subir la temperatura del termómetro. Ya cuando estemos en la temperatura del termómetro, tenemos la misma rutina para subir el voltaje de la válvula 1. Si el voltaje, estos valores pues se sacaron de una tabla de Excel que se realizó previamente para saber qué voltaje se necesitaba para cumplir
con el porcentaje que debe dar la ecuación. Si después de asignar el voltaje máximo, se debe verificar si el tanque tiene la sustancia suficiente para desocuparse. En el caso del tanque 1, un ejemplo, por ejemplo, necesitamos que se desocupe el 20% de la sustancia 1. Si la sustancia está por debajo del 20%, por decir 19 o 18%, el tanque significa que también tenemos la variable no llenar tanque de la sustancia 1. Entonces, si la variable está en falso de no llenar, significa que la debemos llenar, por lo tanto se va a llenar completamente el tanque. Esto era un requerimiento de la simulación que nos decía que debía verse cómo se iba desocupando el tanque, y en caso de que no hubiera las sustancias se llenara nuevamente. Entonces en el caso de que ya no tenga que llenar, ya tenga suficiente sustancia, el 20%, vamos a desocupar la sustancia 1, inmediatamente se abre esa válvula, se activa el mezclador, que es el que va a agitar la sustancia, y ya después de haber desocupado lo suficiente el tanque, se procede a bajar el voltaje. Entonces el voltaje del sensor va a llevar estos dos a 0. Va a llevar, cuando uno presiona bajar, como se debe bajar rápidamente para que la sustancia no pase más, se llevan inmediatamente a 0 tanto la ecuación como el voltaje. Bueno, más que todo el voltaje de entrada se lleva a 0 voltios para que no pase más sustancia y la válvula proporcional se cierre. Entonces vamos a bajar el voltaje de la válvula 1. Entonces, si el voltaje de la válvula 1 ya es 0, pues también lo vamos a mostrar en la ecuación. Y después, para el producto 1, como lo podemos ver en la tabla, sigue la sustancia 3. Entonces, exactamente de la misma manera tenemos un pulsador para subir la sustancia de la válvula EB3. Vamos a subirla si cumple con el requerimiento de que ya llegó al voltaje máximo para cumplir el porcentaje. Vamos a calcular la ecuación y vamos a realizar una acción. Si no, solo calculamos la ecuación para mostrarla en el display y volvemos a este step 54, que nos permite otra vez pulsar el pulsador, valga la redundancia, para subir el voltaje de la válvula. Así nuevamente se calcula el porcentaje de la ecuación con este voltaje. Después verificamos si el tanque de la sustancia 3 tiene lo correspondiente a la sustancia dentro de él para poderlo desocupar. Si lo tiene, si tiene la sustancia suficiente para desocuparla, lo desocupamos. Bueno, estas son variables para los testigos. Aquí vamos a bajar la válvula 3, que nuevamente se cierra rápidamente, entonces el voltaje se lleva a 0 y tanto la ecuación también se llevan a 0. Bueno, acá bajamos, si el voltaje de la válvula 3. Entonces, si el voltaje de la válvula 3, si ya lo bajamos, significa que ya las sustancias necesarias han pasado. Después de esto debe pasar un tiempo T1, como lo vemos en los pasos. En nuestro caso es 8 segundos. Entonces, después de este tiempo T1, significa que ya la mezcla está lista. Entonces se para el mezclador y se procede ahora a bajar la temperatura a temperatura ambiente. Cuando baja la temperatura a temperatura ambiente, nuevamente pues tenemos el mecanismo que nos permite bajar la temperatura, el voltaje de la temperatura. Lo calculamos con la ecuación y nuevamente lo hacemos anímicamente que baje la temperatura hasta 25 grados aproximadamente. Bueno, estos son testigos para funcionamiento del HMI. Entonces ahora vamos a pulsador subir el voltaje del reactivo. Entonces, después de que la temperatura llega a la temperatura ambiente, se debe subir el reactivo. Otra vez de nuevo las ecuaciones. Este es como un diagrama general que utilizamos para bajar y subir, dependiendo de lo que fuera necesario, bajar y subir los voltajes. Entonces, cuando ya el voltaje llega a su máximo,
lo calculamos con la ecuación y realizamos una acción, verificamos si tiene la sustancia necesaria. Si no hay que llenarlo, no lo llenamos y lo desocupamos. Y ya después cuando corresponde a bajar el voltaje del voltaje del reactivo, pulsamos el pulsador de bajar el voltaje reactivo e inmediatamente después vuelve a iniciar el mezclador durante un tiempo T2. T2 debe ser mayor a T1, es una condición, entonces en nuestro caso es 15 segundos. Después de este tiempo T2 debe parar el mezclador y debe quedarse en reposo durante un tiempo T3, en nuestro caso es 8 segundos. Y después de este tiempo la sustancia del producto ya está listo. Entonces ahora vamos a desocupar la válvula 3, la válvula EV6, perdón. Lo vamos a realizar durante 3 veces. Entonces en esta parte se realiza 3 veces. Entonces se desocupa una vez, esperamos un tiempo T5 para que se vea que está alternando 3 veces, que va a ser 5 segundos. Va a durar 5 segundos desocupando, 5 segundos llenando. Dura un tiempo desocupando el tanque. En este caso son 800 litros. Cuando desocupa los 800 litros se apaga durante 5 segundos y vuelve a desocupar otros 800 litros y después otra vez 5 segundos y así hasta que lo desocupe 3 veces y desocupe el total del tanque, que son los 2400 litros. Después de que está vaciado, este es el mecanismo, el programa que se hizo mediante los steps para que el LED de producto finalizado fuera intermitente. Y ya después de que el producto, desde que este LED finaliza, saltamos a step 4, que nos permite verificar en step 4 nos permite seleccionar un nuevo producto para después verificarlo si fue el anterior. Entonces ahora procedemos con la simulación en el HMI que ya estaba explicado. Entonces bueno, como ya llenamos los tanques, estamos en el proceso de seleccionar un producto. Para este caso y ver el funcionamiento de todas las válvulas, vamos a seleccionar el producto 4. Acá vemos el producto 4 y vemos como el testigo ahora cambió a pulsar el pulsador de inicio. Cuando pulsamos el pulsador de inicio, el tanque del agua ahora va a bajar el tiempo correspondiente. En este caso son 2 segundos. Entonces debe desocupar el 20% del tanque. Cuando se ocupa el 20% del tanque, acá llenamos un 10% de todo el tanque. Entonces ahora nos indica que debemos pulsar algo de temperatura, que subir la temperatura. Entonces aquí tenemos el mecanismo para subir la temperatura. Funciona mediante cuando lo pulsamos. Entonces cuando vamos subiendo el voltaje va cambiando el valor de la ecuación y nos vamos mostrando qué temperatura tenemos en grados Celsius. Entonces también funciona si lo mantenemos enclavado. Si damos clic y lo mantenemos, la temperatura va a subir automáticamente, pues no automáticamente, sino se va a quedar en un ciclo en donde va a quedar subiendo la temperatura, pero como vemos funciona independiente de a un clic. Para este caso en la temperatura son 88 grados, entonces vemos que el pulsador se deshabilita, ya no sube más cuando llegamos al voltaje máximo que nos indica la temperatura en grados Celsius. En este caso se eligió 88.16 grados Celsius, que nos corresponde a un voltaje de 6.6 voltios. Entonces después de que sube la temperatura se puede observar pues como cuando comienza a iniciar la temperatura se activan las resistencias calentadoras dentro del tanque y comenzó acá a subir anímicamente, simulando un termómetro que subió hasta los 88.16 grados. Después de que sube a esta temperatura
ya llega a su temperatura máxima, nos dice que ahora debemos agregar la sustancia 1 y que debemos subir el voltaje. Entonces todos funcionan de igual manera, se pueden ir pulsando de a uno, y cuando llega el voltaje máximo se va a deshabilitar, indicándonos que ya no debemos pulsar más. Entonces después de que asignamos el voltaje, después de que se asigna el voltaje, se deshabilita y comienza a vaciar el tanque de la sustancia 1. Como lo vemos acá, estamos en sustancia 1 y se vació el 19.82%. Esta fue otra consideración, ya que los porcentajes no se alcanzan exactos, sino tocaría utilizar demasiados decimales en cuestión al voltaje para que se pudiera obtener un porcentaje de vaciado o de la válvula exacto. Entonces se dejan los porcentajes más cercanos que se encuentran dentro de el anexo en la tabla de Excel con las ecuaciones que se dejaron para el taller. Entonces cuando ya se vacía completamente, la sustancia no se llena más. En este caso, pues por cuestión de simulación se realiza así, que no se llene más, o sea, no pase más aire, no pase más sustancia, pero no pase más sustancia, indicándonos que ahora debemos bajar la temperatura. Esto significa bajar rápidamente el voltaje a cero para que la válvula se apague y no pase más sustancia. Entonces cuando pulsamos acá se desactiva, que ya no debemos pulsar nada de la sustancia 1, sino ahora debemos subir el voltaje de la sustancia 2. Entonces ahora vamos a observar cómo lo mantenemos presionado y se deshabilita cuando llega al voltaje máximo. Esta sustancia, cuando llega al voltaje máximo, se deshabilita porque ya hemos cumplido el porcentaje. Se comienza a vaciar ese porcentaje del tanque, y cuando se termina de vaciar ese porcentaje nos indica que debemos bajar el voltaje rápidamente. Entonces ya se deshabilitó, aquí comienza a bajar y aquí se debe activar cuando termine de desocupar el 30.5%. entonces acá activamos, se cierra la válvula, como lo podemos ver en el HMI, que se activan en rojo cada válvula correspondiente a cada tanque. Ahora debemos pulsar algo de la sustancia 3, que subir el voltaje. Entonces comenzamos a subir el voltaje, vamos a mantener presionado hasta que se desactive. Aquí se desactiva y se comienza a vaciar la sustancia 3. Entonces aquí se muestran cómo se llena cada sustancia. Entonces aquí estamos en el proceso de la sustancia 3, se terminó de vaciar el 50.37% del tanque, se vacía esa cantidad y cerramos la válvula rápidamente. De acuerdo a esto, al siguiente proceso se espera un tiempo, y después de que ese tiempo pasa, la mezcla está lista para el siguiente proceso, que es bajar la temperatura. Entonces en este caso, pues de la misma manera, primero bajamos la temperatura y después se baja anímicamente, se desactiva hasta cuando lleguemos al voltaje requerido de la temperatura ambiente, que en este caso se supone que debe ser 25 grados, pero el porcentaje, el voltaje más cercano que se acerca a esta temperatura en grados Celsius es 24.43 con 0.9 voltios. Y vemos como acá la temperatura, que estaba en 88, comienza a bajar lentamente. Adicionalmente, pues probamos el pulsador de emergencia, que debe detener que se baje la temperatura. Bueno, en realidad se detiene todos los procesos, se dejan los testigos encendidos para saber dónde se quedó. Entonces aquí nos indica que debemos pulsar de nuevo el pulsador de emergencia. Es como un rearme, porque el pulsador de emergencia es un pulsador de enclavamiento. Entonces cuando está enclavado, está detenido el proceso. Cuando lo volvemos a pulsar, lo desenclavamos y sigue bajando la temperatura. Ahorita más adelante lo volvemos a probar con el vaciado de un tanque, por ejemplo. Cuando la temperatura baja a los 25 grados, se activa que debemos subir el voltaje reactivo.
Entonces el voltaje del reactivo lo comenzamos. Si en alguno de estos casos pulsamos el pulsador de emergencia, se deshabilitan todos los pulsadores, no debe funcionar nada. Los demás pulsadores se deshabilitan hasta que lo desenclavemos. Cuando lo desenclavamos, seguimos subiendo el voltaje. Cuando este llega a su voltaje máximo, entonces el reactivo se comienza a desocupar. En este caso es el 80% y pulsamos el pulsador de emergencia. En este caso el vaciado del tanque se detuvo y todo se deshabilitó para que no tenga ninguna acción. En el caso de que lo volvamos a activar, va a seguir el vaciado del tanque. Mientras se está vaciando, pues ningún pulsador tampoco debe servir. En este caso, ninguno de ellos, ninguno. Si pulsamos los pulsadores de los productos, no debe cambiar el de limpieza. O digamos, aquí nos indica que debemos bajar el voltaje, pero si presionamos algún otro, no debe funcionar esto, porque el programa debe ser secuencial y no debe activarse ningún otro proceso mientras se está realizando este. Entonces aquí apagamos, cerramos la válvula y comienza de nuevo el tanque a agitar con el mezclador. Cuando la sustancia está lista, significa que tenemos listo el producto. Aquí sabemos cuál producto tenemos, el producto 4. Entonces listo, y tenemos listo el producto y este se va a comenzar a vaciar. Aquí tenemos el testigo del vaciado y el testigo de la válvula EV6. Cada de estos testigos, si observamos anteriormente, se activa cada vez que se activa la válvula correspondiente a cada sustancia. Y aquí vemos como cada cierto tiempo desocupa el tanque, en este caso 3 veces, que va a desocupar 800 litros. La temperatura siempre se mantiene en temperatura ambiente. Y aquí tenemos el testigo de final del proceso, el cual es intermitente. Cuando termine su intermitencia nos indicará que podemos programar un nuevo producto. En este caso es necesario ver el proceso de limpieza, entonces se va a elegir un producto diferente, por ejemplo el producto 1. Entonces en este caso nos dice que pulsemos la llave de limpieza. Entonces pulsamos la llave de limpieza, se cambia a la parte de limpieza y nos indica que debemos pulsar en inicio de limpieza. Aquí se prende el testigo de inicio de la limpieza. Entonces en el inicio de la limpieza vamos a desocupar todo el tanque, entonces por eso se llenó. Ahorita vemos que estaba un poco desocupado, se llenó automáticamente para poder hacer la limpieza. Comenzamos a subir el voltaje de la temperatura. Debe ser mayor a 25 grados, entonces eligen 29.05, que es la misma de temperatura que se eligió para el producto 1. Entonces vaciamos todo el tanque. Cuando se termina el vacío del todo el tanque, nos indica que debemos bajar la temperatura. Cuando termina el vaciado del tanque del agua y está acá, entonces comenzamos a bajar el voltaje de la temperatura. Se supone que debe ser inmediatamente, pero para efectos de la simulación se realiza primero este proceso para después verlo anímicamente dentro de los tanques o del termómetro. Entonces cuando bajamos todo hasta la temperatura ambiente, que en este caso el voltaje es 1 voltio, para el caso de esta ecuación en la limpieza, si se acerca demasiado a la temperatura de 25 grados Celsius y se desocupa el tanque. Entonces se detuvo el mezclador, se bajó la temperatura, se desocupó el tanque y nuevamente se llena el tanque del agua para realizar la segunda parte del proceso de limpieza. Es exactamente igual que el anterior, solo que se realizan 2 veces. Subimos la temperatura hasta 29.05, la temperatura sube, comienza el agitado y el vaciado. Entonces aquí comenzamos a bajar la temperatura, el vaciado del agua. Entonces bajamos la temperatura nuevamente hasta 25 grados Celsius y ya cuando baja la temperatura acá en 25 grados Celsius se desocupa, se detiene el mezclador y se desocupa el tanque. Entonces el testigo de limpieza siempre está encendido. Ahora nos indica que debemos cambiar la llave de limpieza hacia producción. Ya no podemos elegir otro producto, pues debido a que se eligió el producto 1, se supone que se quiere el producto 1
porque ya ese fue el que se programó anteriormente, solo que está diferente, entonces tocó realizar la limpieza. Entonces ahora iniciamos la producción del producto 1. El tanque del agua, pues como vimos en el graph pues ya no tiene el porcentaje necesario, entonces se llena completamente para poder desocupar el porcentaje necesario. En este caso se mantiene la abierta válvula por 7 segundos, se desocupa el 70%. La temperatura está en la temperatura ambiente, entonces ahora subimos la temperatura esta a la temperatura necesaria y elegida para el producto 1, que es 29.05 grados, la misma de la limpieza, y nos indica que debemos subir el voltaje de la sustancia 1. Es exactamente igual, también funciona si lo pulsamos o si lo mantenemos oprimido hasta llegar a su voltaje correspondiente, y se comienza a vaciar. Como solo se vacía un porcentaje pequeño, en este caso el 20%, y hay el suficiente porcentaje para desocuparlo, entonces no se realiza el llenado, no es necesario el llenado de la sustancia 1 nuevamente. Entonces aquí nos indica que debemos cerrar la válvula rápidamente. Para el producto 1 se utilizan la sustancia 1 y sustancia 3 solamente. Nuevamente pues estos también sirven de igual manera. Si presionamos otro diferente no sirve. Si pulsamos el de emergencia no sube la temperatura, no tiene ningún efecto, nos indica que debemos pulsar es el pulsador de emergencia, y seguimos con el proceso. Llegamos hasta 8.9, que es el 80%, en este caso el 80.17%. Como vemos que el tanque de la sustancia 3 no tenía el porcentaje necesario, se llena completamente y se desocupa ahora el 80.17% del tanque. Después de que se desocupa, decimos que lo cierre rápidamente, entonces el voltaje se lleva a 0, entonces el porcentaje de la válvula llega a 0 para que no pase nada. Después de un tiempo la sustancia está lista, la mezcla de las tres sustancias está lista para bajar la temperatura. Nuevamente aquí la temperatura sube si la pulsamos de una vez o la mantenemos enclavado nosotros mismos y se desactiva cuando llegue al voltaje mínimo. Se apaga la temperatura, entonces ya se baja acá anímicamente la temperatura a 25 grados Celsius, y comenzamos a aumentar el voltaje del reactivo. Como vemos, nuevamente el reactivo no tenía el porcentaje necesario, entonces llena completamente y se desocupa el 30.3% de este tanque. Entonces ahora nos indica que debemos cerrar la válvula rápidamente. El mezclador se activa nuevamente. Después de un tiempo pues ya está el producto 1 listo y se comienza a desocupar. Nuevamente se desocupa 3 veces. Se desocupa 3 veces, pues para efecto se deja 5 segundos que no desocupa, que desocupe los 800 litros, 5 segundos que no desocupa, que desocupe los 800 litros, así durante 3 veces para que pueda desocupar los 2400 litros correspondientes al llenado de este tanque. Entonces aquí nos encontramos en el vaciado ya de como tal del producto 1, como lo vemos acá, y estamos en la tercera. Como vemos, se activa la válvula EV6 porque está pasando el líquido por EV6, y tenemos el testigo del final del proceso. Ya finalizado este proceso, procedemos a ver entonces cómo nos indica que podemos programar un nuevo producto. Como lo vimos anteriormente, pasamos de producto 4 a producto 1, entonces nos indicó que debíamos realizar la llave de limpieza, nos obligó a pulsar la llave de limpieza, inicio de limpieza. Entonces ahora elegimos el mismo producto y nos indica que podemos iniciar nuevamente el producto. Entonces otra vez se llena el tanque de agua y se realiza el mismo proceso exactamente anterior. Para la implementación de las ecuaciones, vamos a detener la simulación y vamos a proceder cómo se implementaron las ecuaciones. Entonces acá
En el lenguaje estructurado tenemos las acciones. Entonces aquí podemos ver cómo programamos las ecuaciones. Entonces las ecuaciones para el producto 1 pues también la raíz cuadrada del producto, dependiendo si es 1 o 2 o 3 o 4, el logaritmo por el logaritmo natural de 25 más 4.75 por el voltaje correspondiente a cada mecanismo, en nuestro caso una especie de potenciómetro con un pulsador que va aumentando el voltaje, y para cada uno pues miramos ahí el voltaje. Entonces en el caso de la válvula 1 pues tenemos pues el voltaje de la válvula 1 para cada producto diferente. Si es, podemos ver acá para la 2 como tenemos el voltaje de la válvula 2 en cada ecuación, voltaje de la válvula 2, el voltaje de la válvula 3. Las ecuaciones son muy parecidas. Vemos como las ecuaciones de los reactivos también están especificadas en el informe. También aquí tenemos el voltaje del reactivo, y pues estas cuatro son las únicas ecuaciones que se utilizan para las cuatro válvulas proporcionales. De resto también pues se tiene la ecuación de la temperatura, y pues aquí ya se utiliza es el voltaje de la temperatura, y pues también depende de cada producto que se esté utilizando. Para la limpieza pues se ve que es la misma, exactamente la misma ecuación de la temperatura 1. En este caso pues seleccionamos la misma temperatura, utilizamos la misma ecuación. Con esto se pudo verificar que el taller se desarrolla de manera eficiente y completa con todos los requerimientos. Nuevamente los integrantes que realizaron el taller somos Jorge Mario Guaqueta y Juan Sebastián Molina, quien les habla. Muchas gracias.